Hola, buenas noches a toda nuestra audiencia. Acá estamos como cada miércoles de 20 a 21, casi digo de 21 a 22. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Andrea. Lo que pasa es que el tiempo no existe. Exacto, pero Buenas bueno, noches a toda la audiencia. hoy está medio raro el tiempo de todas maneras. Bueno, les contamos a nuestros oyentes que acá estamos, acá en Buenos Aires, en la zona oeste. El día está un tanto nublado, llovizna, húmedo. Un día ideal para escuchar la radio. Totalmente. Así que bueno, les damos la bienvenida a este programa. Hoy vamos a seguir hablando de huesos, pero antes les contamos que nos pueden contactar a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. Nos encuentran en las redes tanto en Instagram como en Facebook como Puentes para Despertar. También en nuestra página www.puentesparadespertar.com.ar, y todos los programas que ya fueron emitidos los encuentran en nuestro canal de YouTube o en los podcasts. En los más difundidos, Apple y Google Podcasts, Spotify y iVoox. Muy bien, así que bueno, no hay excusas para los que quieren escuchar los programas que ya hemos emitido. 91, este es el programa número 92 y vamos a continuar con esta saga sí. sobre tema huesos, sí, pero antes queremos responder una pregunta que había quedado pendiente del último, sí, en el programa 90. En el programa 90, sí. Cuando fue la última vez que hablamos de huesos. De huesos, y que hablamos un poquito de dientes también, porque habíamos tenido una pregunta de Fernanda Carro. Recordamos que hicimos un recorrido que comenzó por las manos, ascendió por los brazos, llegó hasta los hombros, y Fernanda nos mandó una pregunta respecto de los dientes, y sumado a esa pregunta de los dientes, llegó justo cuando nos íbamos una pregunta de Ana María García, que nos dijo que bueno, que era muy interesante lo que estábamos hablando y que quería hacer una pregunta. Y dice, ¿y la genética? ¿Tengo los dientes de mi padre o madre, por ejemplo? Su mandíbula, etcétera. ¿Esto no es relevante? Me interesa todo lo que están diciendo porque lo desconocía. Bueno, eso suele pasar con muchas personas que nos escuchan por primera vez. Por eso también los invitamos a visitar nuestra página para que puedan ver qué es lo que proponemos, cuál es nuestra mirada, o que puedan escuchar nuestros programas para ir comprendiendo un poquito más cuál es la lógica de esta propuesta que es la bioexistencia consciente. Nosotros eso es lo que hacemos todos los días, atendemos en consulta y también somos comunicadores de la corriente de Humano Puente. Y yendo de lleno a la respuesta respecto de la genética, primero te diríamos que nosotros trabajamos desde los síntomas. No vamos de la historia al síntoma, sino al revés. Vamos del síntoma a la historia. Por ende podemos decir que todo síntoma se respalda con una historia. En realidad cada acto, cada movimiento, cada gesto, cada cosa que hacemos en este momento y en todos los momentos de esta experiencia biológica que solemos llamar vida, tiene que ver con una historia del pasado. Nada es al azar. Pero, yendo a este punto, vamos del síntoma a la historia y no de la historia al síntoma. Que tengas los dientes de mamá o de papá, o la mandíbula de mamá o de papá, a nosotros no nos indica nada. Lo que sí nos indica es que seguramente la historia encerrada en el formato de esa mandíbula o de los dientes, sea síntoma o no, va a ser la misma si son los de papá o son los de mamá. Exactamente, Ana María. Si por ejemplo vos tenés alguna patología relacionada con ese formato de dientes o con ese formato de mandíbulas que te impida algo en particular o alguna dolencia, nosotros vamos a ir a buscar esas historias, porque en realidad todos tenemos algo que puede verse desde lo que es la ciencia como genético, ¿sí? Hereditario. Tenemos los mismos ojos, el mismo formato, la misma forma de caminar de mamá o de papá. Mira, tengo las mismas piernas que mi mamá. Pero eso simplemente es un dato,
¿sí? Es un dato que nos muestra con quién podemos estar relacionados en cuanto al parecido, por ejemplo. Pero el punto está en ir a buscar qué dolencia hay atrás de esa similitud, si es que la hay, y en todo caso ir a buscar esas historias que están relacionadas del por qué y el para qué yo estoy repitiendo esto en mí, ¿sí? Porque es una historia que no está sanada. Muy bien. Por ejemplo, si tengo las mismas piernas que mamá y aparte tengo las mismas varices de mamá, claro, seguramente tengo la misma historia de varices en mí, porque mamá no la ha logrado trascender. Entonces la biología me da una nueva oportunidad para trascender ese síntoma. Pero finalmente, como para cerrar la pregunta, las enfermedades no son hereditarias, se heredan los conflictos no resueltos. Entonces, siempre que aparezca una enfermedad a través de diferentes generaciones, vamos a estar tomando nota que ese conflicto no resuelto es tan fuerte que todavía se sigue repitiendo en este aparente presente, esperando ser trascendido por quien lo porta. Exactamente. Muchas veces tenemos en consulta casos, por ejemplo, de personas que vienen con alguna afección en los pies, pie plano, fascitis plantar, y nos dicen, bueno, esto mismo lo tiene mi mamá, soy igual a mi mamá, tengo los mismos pies que mi mamá. Y esto nos da un dato a nosotros, porque significa que es un conflicto que obviamente se viene repitiendo. Y si lo tiene mamá, el conflicto ya viene desde mamá. Vamos a ir a buscar las historias que lo están sosteniendo para que yo lo tenga en mi realidad. Aunque no por eso, tomando este ejemplo que nos pone Andrea, no vamos a ir a buscar los resentires en tu vida. Porque si mamá tenía pie plano y vos tenés pie plano, hay un conflicto de falta de contacto con mamá, necesito tener más contacto con mamá, pero resulta que ese conflicto lo tenía mamá, pero lo sigo teniendo yo, o sea que yo voy a seguir llevando adelante, seguir creando un universo donde tenga un conflicto con ese contacto con mamá que a mí me parezca poco. Exactamente. ¿Okay? Bueno, hicimos como le decíamos un viaje que empezó en las manos, subió en los brazos, llegó a los hombros, subió un poquito por el cuello. Tuvimos la oportunidad de ir a los dientes, pero enseguida nos bajamos, porque para otro capítulo quedarán los huesos de la cabeza. Y de ahí empezamos a bajar en el esternón, las costillas, y ahí nos quedamos la última vez. Y ahora vamos a seguir hacia abajo, vamos a ir en descenso. Bueno, de todas maneras, para quienes a lo mejor nos están sintonizando por primera vez, les contamos que desde nuestra mirada los huesos están relacionados con un conflicto de desvalorización propia, ¿sí? Los huesos son los que nos dan la estructura, las que nos permiten movernos, los que nos permiten estar erguidos, parados, ¿sí? Por lo tanto, es mi estructura, es como los edificios, es como la estructura de una casa, ¿ok? Entonces, si yo tengo alguna dolencia, algún conflicto, algún síntoma relacionado con huesos, vamos a estar en principio hablando de una desvalorización de mí mismo, ¿ok? Exactamente. Y después, de acuerdo al lugar, a qué tipo de hueso es y dónde está, le vamos a ir dando esa coloratura que nos va a permitir ir a buscar las historias que están relacionadas con ese síntoma. Por ende, siempre que vamos a hablar de los conflictos en cuanto a todo lo que pasemos hoy, va a hablar con una base de desvalorización. ¿Ok? Bueno, siguiendo este camino, nos encontramos con una articulación, la articulación central de nuestro cuerpo, que es la cadera, ¿no? La cadera es la articulación entre el hueso coxal de la pelvis y la cabeza del fémur, y por lo tanto la unión entre el tronco y las extremidades inferiores. Su función es el transporte en equilibrio del cuerpo y sus órganos. Permite mantenernos en pie, soportar el peso del cuerpo y avanzar. La principal función de una lesión o problema en la cadera es la de detener el combate. Es la primera articulación que cede ante un enfrentamiento troncal. Por ejemplo, cuando se topan los toros o se cuernean los ciervos que golpean sus cabezas, el ciervo que se rinde cede desde la cadera. ¿Okay?
Por ende nos va a contar, porque eso está grabado en nuestro inconsciente, la evolución de las especies están grabadas en nuestro inconsciente biológico, así que nos van a traer conflictos de oposición, conflictos de vesícula biliar, porque el meridiano de la vesícula biliar pasa por la cadera, de acuerdo a la medicina china, y esos conflictos de vesícula biliar van a tener que ver con la rabia, ¿no? con la ira. Conflictos de incestos simbólicos y conflictos de secretos familiares. Así es. Y vamos a estar hablando de conflicto arcaico de mantenerse en su posición. En el caso de una persona joven, el sentido va a ser de querer luchar y no poder, pero soy activo en la lucha. Y en el caso de una persona mayor, el sentido será no puedo luchar y soporto esa lucha pasivamente. Vamos a estar hablando de conflictos de oposición, por ejemplo, en una oposición real, me opongo a alguien, ¿sí? O simbólica, no tengo las mismas ideas que ese, ¿ok? Cuando activa, estoy aquí y lucho, y en forma pasiva, no quiero ir ahí, pero no puedo oponerme ni hacer otra cosa. Acuérdense que estamos hablando siempre desde una posición de desvalorización. Por eso la frase del conflicto en sí va a tener implícito la desvalorización. En el caso del conflicto de la vesícula biliar, es un conflicto energético de cólera, de ira, de rabia reprimida, en un rencor, una injusticia dentro de un contexto de oposición. O sea, a lo que mencionó Andrea antes, le vamos a sumar todo ese contexto de rabia, de ira, de bronca. Y después vamos a pasar al conflicto de incesto simbólico. Son las memorias de abusos, de tocamientos, de violaciones y también de relaciones de incesto directo. Caderas estrechas nos van a decir que es imperioso que esta relación sexual no salga un bebé. Y caderas anchas va a significar que debo proveer a mi descendencia de todo tipo de cosas para que no carezca de nada. O sea, por un lado me estrecho para que no salga la descendencia y por otro lado me ensancho para que a esa descendencia no le falte nada. Todo esto que les vamos contando es lo que vamos a ir a buscar en la consulta cuando alguien viene con algún conflicto, con algún síntoma relacionado con la cadera. ¿Okay? Exactamente. Vamos a ir a buscar esos resentires, ¿no? Ese conflicto de sentirme, como recién les decía Gustavo, estar en un incesto simbólico, donde hay historias que estoy sosteniendo, donde hubo abusos, donde hubo violaciones, y hoy lo resiento de esta manera en la cadera. Exactamente. También va a implicar un conflicto de secreto familiar. Ese secreto familiar que cuando se conoce es como si me hubieran dado un golpe bajo. Siento que me dobla enterarme de esa situación. Y un conflicto de gran desvalorización sexual, en el sentido de impotencia para tener hijos. Todo eso va a estar en esta zona, en la zona de la cadera. Recuerden que en la zona de la cadera también va a haber un conflicto de dirección, porque tenemos 4 centros de dirección, y la urgencia viene de arriba hacia abajo. O sea, el primer conflicto de dirección lo tenemos en el cuello, el segundo conflicto de dirección lo vamos a tener en la zona de la cadera, el tercero en la zona de la rodilla y el cuarto en la zona de los tobillos. Todos esos lugares son donde nosotros giramos, nos damos vuelta. Primero damos vuelta a la cabeza, después damos vuelta al torso, después damos vuelta a las piernas, las rodillas y por último los tobillos. Bien, y esto que decías recién con respecto a la gran desvalorización sexual, tengamos en cuenta que en esta zona, justamente en la zona de la cadera, están los órganos reproductores, ¿no? Exacto. Y en la cadera es la que permite todo el movimiento relacionado con lo sexual. Por eso estamos hablando de una gran desvalorización en este contexto. En la zona de la cadera se ubican
un grupo de huesos, del cual el más importante, el más ancho, es el ilion. Y el hueso ancho de la cadera está unido al sacro. Y acá vamos a encontrar conflictos de desvalorización sexual y de pareja, mal visto por nosotros mismos. Siempre los conflictos son de desvalorización son con nosotros, pero en este caso son muy profundos, porque acuérdense que son conflictos estructurales, porque implican a los huesos. Así es, y cuando hablamos del sacro, que es ese hueso triangular que está situado al final de la columna vertebral, formado por la unión de 5 vértebras, ¿se acuerda que en algún momento hablamos de las vértebras y las dividimos, hicimos varios programas relacionados con la columna vertebral? Y su función es la de distribuir el peso de la columna y del cuerpo a la cintura pélvica. Cuando tenemos algún síntoma relacionado con este hueso, vamos a hablar de conflictos de instantes sagrados, de incestos y de dirección. ¿Qué son los instantes sagrados? Ahí estamos. ¿Qué son los instantes sagrados? Que ya también lo hemos hablado en varios programas, pero los vamos a recordar. Uno de los instantes sagrados es el nacimiento. En el caso de las mujeres, los 15 años, ¿sí? El momento en que se desarrolla la mujer, ese momento tan sagrado que se pasa de un estado de niña a mujer. En el hombre los 18, el casamiento, la comunión para algunos también, el bautismo para otros, el casamiento, el nacimiento de un hijo, el nacimiento de un nieto, el matrimonio, ¿sí? Cuando se hace ese acto del casamiento, y por supuesto las muertes. La muerte también. Todos esos son instantes sagrados. ¿Puede haber algún instante sagrado, digamos, más personal? Quizás para alguna mujer o para algún grupo familiar, el instante sagrado puede ser el divorcio. En el momento donde yo tengo mi segunda independencia, ¿no? Mi primera independencia es mi proyecto de vida cuando nazco, y mi segunda independencia es cuando me puedo separar para hacer mi vida nuevamente independiente. Eso puede ser. Los instantes sagrados, si bien son comunes y están en el inconsciente colectivo, hay algún paquete de instantes sagrados que pueden ser propios del lugar, o propios de una colectividad, o propios de una religión, o propios de un grupo etario, ¿no? Eso hablamos de instantes sagrados. Y cuando hablamos de conflicto de dirección, recordamos que la pelvis se mueve para cambiar la dirección al andar. Esto es lo que decíamos antes. Hay una desvalorización en el gesto, en ese cambio de dirección, en el que tomé y no quise tomar, o en el que quise tomar y no lo tomé, y me arrepiento de no haberlo hecho. Luego del sacro vamos a encontrar un huesito en forma de punta, que muchos lo conocen como huesito dulce. Y hablaste de... Espera, que hay algo que nos quedó... No. Vamos bien. No hablaste de incesto simbólico. No hablé de incesto simbólico. ¿Viste? En realidad no hablé de incestos en general, bueno, ¿no? Incesto simbólico o incesto real, ¿no? Que es una de las cosas que justamente están relacionadas con este huesito que les acabo de nombrar, del sacro, que está relacionado con conflictos de instantes sagrados, de incesto y de dirección. Claro, Ese incesto puede ser real o puede ser simbólico. Nos encontramos mucho con incestos simbólicos, ¿sí? Y es que a veces nuestro inconsciente entiende que a lo mejor estamos en pareja con alguien que está relacionado con papá o que está relacionado con mamá. Recuerdo una consulta de esta semana donde había en la línea de la abuela paterna. La abuela paterna había quedado embarazada del padre de la consultante a través de un incesto, de un abuso de su papá. Y del otro lado del árbol, su mamá había quedado embarazada por un abuso de su papá. O sea, su mamá había quedado embarazada por un abuso del abuelo materno. Bueno,
Resulta que esos dos abusadores estaban relacionados entre sí por fecha. Y la consultante se había casado con una persona, con su marido, que estaba relacionado por fecha con esos dos abusadores. Eso es un incesto simbólico, porque está casado con alguien que los representa. Pero, a su vez, está yendo a buscar a través de esa unión una reparación de esas dos cosas que quedaron ahí guardadas en el inconsciente familiar y que necesitan ser reveladas. Hay dos soles emocionales que no estallaron y yo me traigo a mi vida un representante de esos abusadores y como mi pareja para poder ponerme la historia enfrente mío y poder trascenderla. Muy interesante ese caso, aunque no estoy hablando del síntoma en particular, pero sí de cómo los árboles, podría ser tranquilamente, cómo los árboles despliegan esta información cuando está disponible, ¿no? Pero despliegan esta información cuando la podemos ver. Bueno, que los incestos simbólicos suelen ser cuando yo estoy en pareja. Por ejemplo, nosotros, Andrea y yo, estamos en incesto simbólico. ¿Por qué? Porque Andrea representa a mi papá. ¿Y por qué Andrea representa a mi papá? Porque Andrea tiene en su fecha de nacimiento, Andrea nació en la fecha de nacimiento y en esa fecha de nacimiento, sí, la fecha de nacimiento. Sí, claro. La fecha de gestación de Andrea es el cumpleaños de mi papá. Exactamente. Eso quise decir. Entonces el inconsciente de Gustavo, claro, el inconsciente biológico sentido, ¿no? Interpreta que yo soy el papá de él. O sea, exactamente. Real o simbólico para el inconsciente es lo mismo. ¿Ok? Y siempre hay un motivo. Yo me casé 2 veces. Con las 2 mujeres que me casé, las 2 representaban a mi papá. Andrea, la fecha de nacimiento de mi papá es su fecha de gestación en el caso de Andrea. Y en el caso de mi exmujer, la fecha de nacimiento de mi exmujer representa la fecha de gestación de mi papá. O sea, las 2 están relacionadas con mi papá. ¿Por qué? Porque mi papá me abandonó cuando yo tenía 8 meses, yo no lo conocí, quedó un sol emocional sin resolver y yo me traje 2 veces a mi papá para poder resolverlo. Y así hasta tanto lo podamos trascender. Esto un poco responde a la primera pregunta, ¿no? A la de tengo los dientes de mi mamá, tengo la mandíbula de mi papá. Bueno, acá yo tengo las parejas que representan a mi papá porque hay algo todavía que resolver. Hay bastante que resolver. Sí, estamos en eso, pero es una tarea larga. Se siguen presentando situaciones que muestran todo lo que hemos trabajado, por supuesto, y lo que seguimos trabajando en nosotros mismos, ¿no? Y muchas veces no, todo el tiempo en la consulta, esos consultantes que vienen a nosotros no son otra cosa que nuestras propias creaciones para ir sanando todas esas historias que tenemos que sanar en nosotros mismos. Bueno, vamos a ponerle un poquito de dulzura. Vamos a poner un poquito de dulzura. Y bueno, en realidad que todos estos síntomas son un tanto así como especiales, ¿no? El coxis, el hueso situado al final de la columna vertebral, que es el vestigio de la cola, ¿sí? La antigua cola, que está relacionado justamente con el ano, y su movimiento permite abrir o cerrar este esfínter anal, justamente. El coxis, ¿por qué digo un poco de dulzura? Porque acá en la Argentina lo solemos llamar el huesito dulce. Sí. Conflicto. Que cuando duele muy dulce no es, te cuento. Conflicto de identidad sexual, de sexo cambiado, deseaban un niño y nací niña, o viceversa. Conflicto en relación a mi lugar en el clan, al lugar que ocupo, en donde pongo la parte trasera de mi cuerpo que contiene el huesito dulce. Sí, ¿a dónde apoyo? Contiene el coxis, perdón. Y los conflictos ligados a los abusos sexuales, por supuesto, que van a estar también ligados a lo que vimos anteriormente con el sacro, ¿no? Toda esta zona es una zona muy sexual. Muy sexual, toda la zona de la cadera, es lo que hablábamos antes, ¿no? Ahí justamente están todos los órganos sexuales, o sea que están todos los movimientos,
todas las relaciones que tienen que ver con lo sexual. En el caso del pubis, estamos hablando de la parte del hueso coxal situado en la parte frontal e inferior, ¿sí? Y la función principal de este es proteger justamente a la vejiga. También sirve de anclaje para la base del pene, para la bolsa escrotal y el ano en los hombres, y en el caso de las mujeres, la uretra y el introito vaginal. Exactamente. Es un conflicto obviamente de desvalorización sexual. Y me va a traer esa frase de no ser competente a nivel sexual. Puede ser un conflicto también de partos difíciles. Y acuérdense que estamos hablando de huesos, o sea que el que se siente desvalorizado en ese nivel sexual es el consultante, ¿ok? Ante él mismo. Sí, claro, sí, por supuesto. Ante él mismo y ante la situación dada, en este caso, de ese conflicto, de esa tonalidad. ¿Okay? Después, en la cadera, por último, vamos a encontrar al isquión, que es la porción inferior y posterior del hueso ilíaco coxal. Es la parte de la pelvis que entra en contacto con la silla, o una superficie al sentarnos, ¿no? Es la parte que entra en contacto con la silla. Entonces es la silla, el banco, donde nos sentamos, quiero decir, porque la silla también es un lugar un nombre que le ponemos a una cavidad ósea. Conflicto de desvalorización con la pareja, me abandona pero me siento culpable por no haber podido atender a mis obligaciones con ella. Y conflicto por el lugar donde me siento. Este es un conflicto de identidad en referente al lugar que ocupo en el clan. ¿Okay? Acá en la cadera vamos a encontrar dos grupos conflictivos, dos grupos de conflictos, uno de desvalorización sexual y otro del lugar que ocupo en el clan. Básicamente esos son los dos conflictos generales que podemos decir cuando hay un problema en la cadera. Y otra vez repetimos lo que hacemos prácticamente en todos los programas, vamos del síntoma a la historia y no de la historia al síntoma. Entonces, cuanto más preciso sea el diagnóstico que tengamos en el caso de un síntoma físico, mejor va a ser el abordaje que nos va a permitir llegar a buscar justamente estos conflictos de los que le estamos contando ahora, con qué está relacionado cada uno de estos huesos. Exactamente. Bueno, y vamos a pasar a las piernas, Gustavo. Claro, vamos a seguir descendiendo en el esqueleto humano y vamos a pasar a las piernas y nos vamos a encontrar con el hueso fémur. más largo, el hueso más largo del cuerpo, que justamente es el fémur, que es el que nos permite el movimiento, el que nos permite el transporte y el equilibrio de todo el cuerpo. Muy bien. Es un conflicto de desvalorización en la oposición, en la confrontación. Debo ceder contra mi voluntad frente a alguien más fuerte. Esa es una de las tonalidades del conflicto que nos viene a contar el fémur, ¿no? El otro conflicto que nos viene a contar, Andrea. Y el otro conflicto es de oposición sexual, ¿sí? El macho que pierde, ¿sí? en esta disputa por la hembra, se retira ante otro macho más fuerte y resiente descalcificando justamente este hueso. Exactamente. De hecho, cuando hay un tema en la cabeza de fémur, ¿sí? Está muy ligada a este conflicto sexual. Totalmente. Y por último, también nos va a dar un conflicto de avance y de retroceso. No logro controlar una enfermedad, por ejemplo, o me he curado demasiado rápido y no lo puedo creer. Entonces, eso es bastante simbólico en cuanto a los conflictos de avance y retroceso, reales o simbólicos. Siempre tenemos que verlo desde los dos lugares, ¿sí? Desde lo real y desde lo simbólico, el simbolismo, que ya hemos también hablado en otros programas, de cómo nosotros también observamos cuánto está relacionado con todo ese simbolismo que hay inmerso en nuestro inconsciente colectivo. Exactamente. El fémur es un hueso que lleva el peso del cuerpo, ¿no? Por eso es un conflicto que va a hablar de la oposición, ¿no? De lo que lleva del peso corporal con lo que tiene abajo para trasladarse. Y es un hueso que se suele romper
generalmente en los adultos mayores o en las personas más grandes, más longevas, en la cabeza del fémur, ¿no? Eso es o se desgasta o se rompe. Son rupturas que en estas latitudes son bastante comunes. Bueno, antes de entrar a la segunda parte, a la parte media de la pierna, vamos a contarlos un poco lo que muchas veces lo dijimos, pero lo vamos a recordar, lo que significa la rodilla, ¿no? En la rodilla vamos a encontrar dos clases de conflicto. Un conflicto de movimiento, como les dije antes, es uno de los centros de movimiento, del paso que dimos y no quisimos dar, o del paso que no dimos y nos arrepentimos de no haber dado. Sí, un conflicto de dirección, ¿no? Un conflicto de dirección. Voy hacia un lado o hacia el otro, es el que nos permite girar, la rodilla, la cadera, el cuello, los tobillos. Y un conflicto de la rodilla, de manera simbólica y arquetípica, de sumisión, de arrodillarnos ante la autoridad, de arrodillarnos ante Dios, de arrodillarnos ante el faraón, el emperador, el sacerdote, el padre. Bien. Nuestro padre es la primera autoridad dentro del clan. Y adentro de la rodilla, en la articulación de la rodilla, hay un hueso que se llama rótula, que es el hueso que está entre el fémur y la tibia y el peroné, que es el conjunto de huesos que sigue en la parte inferior de la pierna. ¿Qué nos trae la rótula, Andrea? Es un hueso redondo que se encuentra en la cara anterior de la articulación de la rodilla y, como bien decía Gustavo, su principal función es servir de punto de inserción entre las fibras del tendón, del cuádriceps y el rotuliano, y así soportar las fuerzas, ¿no es cierto?, las fuerzas de contacto. Vamos a estar hablando de conflictos de desvalorización en el futuro. Este es el hueso del futuro, de los proyectos, de la dirección profesional, de la dirección afectiva. Sí, siempre va a tener que ver mucho el tema de los afectos aquí con este futuro que vamos a comprender. O sea, va a ser un conflicto que tenga que ver con la parte, con una tonalidad afectiva más que relacionada con la parte intelectual, sino con algo que nos está doliendo hacer o nos está doliendo ir en esa dirección, aunque sea una dirección profesional, pero va a haber un tinte atrás que tiene que ver con los afectos. Sí, donde me siento desvalorizado, ¿no? Sí, por supuesto. Me siento desvalorizado en eso y siempre está la desvalorización propia. Recuerden, estamos hablando de huesos, ¿ok? Va a estar hablando de un conflicto de opresión, de sentirme oprimido por el clan, de sentirme asfixiado por la familia, por ejemplo. Y un conflicto con la persona a la que he seguido, a la que he imitado, a mi referente, a mi líder, al que he tomado como referencia. Vuelvo a decirles, siempre en el sentido de sentirme defraudado, de sentirme de manera afectiva. Es algo que me pega ahí afectivamente, que me duele, más allá de que puede ser un liderazgo profesional, a mí me duele afectivamente, me duele en el sentimiento. Siguiendo hacia abajo, en este camino, nos vamos a encontrar con dos huesos. La tibia, que es también un hueso largo de la pierna, que es paralelo al peroné, que va desde la rodilla hasta el tobillo, y que su función es la del movimiento, soporte y estructura. Soporta también el peso del cuerpo, el peso de la pierna, y lo transmite al pie. Muy bien. La tibia está relacionada con la madre, el soporte y la autonomía, dado que es el primer hueso que nos permite ponernos de pie y poder desplazarnos. Muy bien, muy bien. También está relacionado con el crecimiento, ¿no? Con el paso de la infancia a la adolescencia. Y esos conflictos relacionados con la madre, de posicionarse en relación a la madre, de cómo nos posicionamos en relación a mamá. Conflictos de afrontar al padre, de poder ir desde la madre a nuestra futura paternidad. Conflictos de identidad estructural, de no ser uno mismo,
relacionado con la etapa de crecimiento y también en la transición de ser justamente lo que decía antes, de hijo A padre. a padre. ¿Mm? De ir cambiando esos roles, ¿no? Sí, Ya, claro. ya dejo de ser ese hijo, ese niño. En Es un realidad conflicto, voy a ser siempre hijo, pero bueno, ahora con el rol paterno. es un conflicto de crecimiento, Totalmente. básicamente, y de despegue de mamá. De avanzar también en este camino de mi propia vida, ¿no? Claro. Es un conflicto que tiene que ver con la voluntad, ¿eh? Con la falta de voluntad para avanzar, para desarrollarme. Tómenlo en sentido real, pero también en sentido simbólico. En sentido simbólico. Y siempre con la tonalidad de la desvalorización. Me siento desvalorizado para ejercer este rol, por ejemplo, ahora que soy padre, de cumplir esta función de padre, de tomar ese rol. Exactamente. Paralelo a la tibia está el peroné. Y es un hueso de la pierna, justamente de la parte baja de la pierna, que ayuda a la estabilidad. Aunque la tibia es la que carga con el peso, Exacto. el peroné ayuda a la estabilidad. Dentro del simbolismo materno de la pierna, el peroné representa a papá. Es como el apoyo simbólico ahí del padre. Exactamente. El padre a la madre. Exactamente. Bueno, y vamos a estar hablando de conflictos de desvalorización relacionados con el crecimiento también, ¿sí? Con conflictos de independencia, de no poder hacer mi propia vida, de tener que marcharme del hogar materno. Puede estar evidenciándose un conflicto de una madre muy posesiva, ¿sí? Y esto de debatirse entre dos hogares, un poco el hogar de mamá y el hogar propio que estoy de alguna manera intentando armar. Sí, también tiene que ver con los conflictos de los divorcios. Cuando hay dos hogares que se forman delante nuestro y tengo un conflicto de no saber si estar bien en la casa que me corresponde, en la casa de mamá o en la casa de papá. Bien, bien. No saber en qué familia debo estar. Bueno, y antes de pasar a los pies, sí. ¿por qué no? Vamos a contarles un poquito cuáles son las próximas charlas introductorias que están programadas para los próximos días, ¿sí? Porque a todos los que nos están escuchando les recordamos que nosotros, además de ser consultores, también somos comunicadores de Humano Puente y damos charlas introductorias a este camino de la bioexistencia consciente, y estas charlas introductorias son para todos aquellos que quieran seguir este camino como consultores, como también para quienes quieran conocer un poquito más de qué se trata esta propuesta. Y vamos a empezar con la próxima charla del 12 de junio de Melissa Fitzsimmons. Comparte fecha, el mismo día 12 de junio con Anabela Polenta. Muy bien, y sigue el 15 de junio Tomás Videla. Y el 17 de junio Karina Sánchez. El 17 de junio también Anita Rodríguez. El 19 de junio va a estar dando la charla Susanita Alonso. Y comparte fecha con Susana el 19 de junio Karina Siragusa. El 25 de junio va a estar dando una charla Adrián Leiva. El 26 de junio Valeria Freidenreich. Compartiendo fecha con Nidia Sabatella. Y compartiendo fecha con Florencia Ceruti. El 9 de julio va a estar dando charla Susana Alonso. Y el 9 de julio también Cristina Magro. El 9 de julio se suma a estas charlas la de nuestra amiga Anita Rodríguez. Muy bien, Ani. El 9 de julio hay unas cuantas charlas. Sí, muy bien. El 10 de julio Nidia Sabatella. El 12 de julio Marina Siragusa. El 16 de julio Daniela Prieto. El 17 de julio Valeria Freidenreich. El 17 de julio comparte fecha con Anabela Polenta. El 24 de julio una gran charla a cargo de mi compañera Andrea Salusti. Bien, así que los esperamos a todos los que tengan ganas de sumarse a estos encuentros. Todas estas charlas están en la página www.humanopuente.com.ar en una solapita que dice actividades en vivo online. Y van a encontrar todas estas charlas con las que ustedes resuenen o tengan ganas o tengan la posibilidad de inscribirse. Lo pueden hacer, y a quienes
estén buscando empezar este camino como consultantes, si quieren ir a una consulta y quieren buscar un consultor para atenderse, en esta página también hay una solapita que dice consultores y pueden buscar aquel con el que más resuene. Muy bien, de cualquier parte del mundo. Recuerden que hoy no hay fronteras. Antes que seguir con los huesos de los pies, te iba a preguntar los si saludos que tenemos. Sí, bueno, saludos, muy claro, bien. exactamente. Bueno, tenemos saludos a quienes están todas las semanas escuchando el programa a través de la radio, como Alicia Yúñez. Gracias, Alicia, por estar ahí. A veces nos olvidamos de estos saluditos. Ángeles Ruibal de España, Beatriz Luque, buenas noches. Alicia Elena, también buenas noches a ella. Cristina Videgaray, besos de Liliana Wexler. Alicia Elena dice también que nos bendice por este programa. Tenemos a algunas personas que también están en el camino, como Jimena Di Stefano, sí, que está cocinando y dice que nos está acompañando desde la cocina escuchándonos, así que gracias por estar ahí y gracias a todos los que nos escuchan. Sabemos que después nos siguen en las redes y van escuchando los programas y nos van escribiendo por privado, así que cariños a todos los que nos siguen cada semana. Y el agradecimiento de siempre con tanto cariño que nos vemos reflejados en cada uno de sus mensajes. Bueno, vamos a seguir por este camino, acercándonos justamente con los pies, que son los que nos permiten el movimiento, así que vamos a ir a ver justamente el retropié, que está formado por dos huesos. Sí, parece? Porque los pies están formados por tres partes. Una parte se llama retropié, que es la parte del tobillo, ¿no? Ahí vamos a encontrar esos dos huesos tan importantes. El primero se llama calcáneo, es el hueso más largo, más grande del pie, que le da forma a nuestro talón. Está preparado para distribuir las presiones, ya que es el que recibe el impacto cuando se produce el paso. Por eso está recubierto de una capa de grasa que ofrece una amortiguación en esa función. Por la parte de abajo posee una tuberosidad donde se inserta la fascia plantar. El conflicto que nos viene a representar ese hueso calcáneo, Andrea, ¿de qué es? Bueno, como siempre hablamos de desvalorización y falta de apoyo en mi camino, ¿sí? Justamente el pie, que es el que nos va de alguna manera dirigiendo por ese camino que vamos haciendo, sentirme desvalorizado en ese apoyo, ¿sí? Conflicto de dar ese primer paso. Por ejemplo, me quise marchar y no pude. Acuérdense de esto que hablábamos de dirección hace un ratito, ¿no? Esto de que quise hacerlo y no pude, o lo hice y me arrepentí. No tengo derecho a marcharme, o ¿quién me impide ser yo mismo? Que es lo mismo, pero en un sentido mucho más simbólico, ¿no es cierto? Conflictos de repetir los mismos errores que ya cometieron mis padres. No sé si les suena esto. Nunca vas a estar a la altura del padre, como sentir que nunca voy a estar a la altura. Sí, ese primer paso ya Ahí está conflictivo, porque bien, ya está teñido de desvalorización. Súper desvalorización, entonces sentir que no, por más que quiera, no lo voy a lograr. El segundo hueso que ocupa esta parte del pie se llama astrágalo y también se llama talus. Es el segundo hueso más grande del pie, se sitúa justo encima del calcáneo, se encaja con la tibia y el peroné para formar la articulación del tobillo que nos permite flexionar el pie. El conflicto que vamos a encontrar en el astrágalo es un conflicto de desvalorización y movimiento. No me sostengo, no puedo avanzar. Es un conflicto de desvalorización en algo que considero que hago mal. Conflicto de separación con la madre en el territorio. Tal cual, porque acuérdense que simbólicamente el pie es el que está más cerca del piso, es el que apoya en el piso, el suelo, la tierra, y la tierra simboliza a la madre. Entonces, en el sentido simbólico, sabemos que tenemos ese conflicto con respecto a mamá, ¿sí? Y como hablamos de huesos, porque sabemos que hay un montón de consultores escuchándonos, estamos hablando de desvalorización. Ahora,
todo esto que les contamos y que les vamos hablando de cada huesito, no quiere decir que nosotros seamos un libro abierto y que sabemos de todos los huesos, ¿sí? Porque también cuando viene un consultante tenemos que ir a buscar en el diccionario que usamos nosotros para saber exactamente qué nos viene a mostrar. O sea que abramos la mente, y esto va para los consultores, siempre tengamos el diagnóstico lo más preciso posible y siempre pensemos en esto de qué es lo que le está impidiendo este síntoma al consultante. Eso nos va a dar un gran camino para poder ir a buscar el conflicto que hay atrás. También es importante volver a recordar una vez más que nosotros en Humano Puente, a través de la bioexistencia consciente, no somos una corriente sanadora de síntomas, somos una corriente de toma de conciencia, es un camino de conciencia, ampliamos nuestra conciencia, vamos a buscar el mensaje de ese síntoma y a través de encontrar el mensaje del síntoma y de encontrar los por qué y para qué vienen esas historias a buscarnos, ampliando esa base de conciencia, ya no vamos a necesitar más esas historias que sostengan al síntoma. Por lo tanto, el síntoma ya no va a tener más sentido en nuestra vida, ¿ok? Bien. Pero la función principal no es sanar el síntoma, no, sino que es ampliar vida, nuestra base de conciencia y que la vida nos cambie completamente. Que la vida se vaya transformando. Esto que lo van a escuchar a Pablo decir en muchos videos, ¿no? Que nuestro propósito es, más allá de que el síntoma desaparezca, que cambie, que se modifique, es que el consultante no pueda no cambiar su propia vida. Su universo no puede no cambiar. Y como siempre, usamos estas llaves, estas puertas, con cada uno de estos síntomas, en este caso cada uno de estos huesos, para ir a lo más profundo, al reencuentro con nosotros mismos, que nos permita no solo sanar este síntoma, sino que nuestra vida sea cada vez más plena. Y a medida que vamos transitando estos procesos, ¿sí? En consulta, es como si fuésemos esas cebollitas, ¿no? Que nos vamos sacando capitas y capitas y cada vez nos vamos encontrando con esa profundidad en nosotros mismos. Bueno, vamos a seguir con la parte del medio del pie. Sí, en la parte media del pie o medio pie, como se conoce. En esta parte del pie se encuentran 5 huesos de un calibre menor a los del retropié, a los que mencionamos anteriormente. Bien, empezamos con el escafoides o navicular, que articula por su parte posterior con el astrágalo. Por la parte lateral, por el cuboides, y por su cara anterior con las 3 cuñas. Es un conflicto de desvalorización con noción de viaje real, vacaciones. Esto va a tener que ver con irnos de vacaciones, o simbólico, con otro viaje, un viaje astral, un viaje emocional o un viaje de drogas, por ejemplo, que también es un viaje simbólico, y conflicto por no poder partir o por tener una obligación de tener que partir y no querer hacerlo. Acuérdense que es este hueso, el escafoides, va a tener que ver con los viajes. ¿Y por qué el hueso escafoide tiene que ver con los viajes? Porque resulta que los escafoides eran navíos de los egipcios, así se llamaban. Entonces ahí quedó anclado que ese hueso está en conflicto con los viajes, ¿no? Tienen todas estas historias de los viajes, reales o simbólicos, las vamos a encontrar en el escafoides. Mira vos, qué interesante, qué interesante. Y después tenemos el cuboide con forma justamente que parece un cubo, ¿sí? Y lo encontramos en la zona lateral del pie. Acá vamos a resentir conflictos, obviamente, de desvalorización, por confrontar una realidad de la cual me quiero escapar, pero siento que es muy difícil, o por no poder manejar esta realidad o no saberla interpretar. Vamos a tener conflictos relacionados con esto que hablábamos antes, ¿no? De querer permanecer niños, de sentir que no hemos crecido. Y no queremos crecer para no afrontar esa realidad. Justamente hay un drama por delante y no lo queremos asumir, entonces ante esa circunstancia no afrontamos la realidad. Después tenemos las cuñas. En el pie tenemos 3 cuñas, la media, la intermedia y la lateral,
que junto con el cuboide forman parte de la articulación del tarso y el metatarsiano. Estos conflictos van a remitir a los anteriores de acuerdo a cómo esté asociada esa cuña con el hueso que esté a su lado. Bien. Y acá viene la última parte, ¿no? Del antepié, donde Sí. tenemos 5 metatarsos y 14 falanges. ¿Sí? Vamos a ver si podemos llegar a terminar con el pie para que después nos quede solamente los huesos de la cabeza. Me río. Así que vamos a ir de mamá a papá. Con el tema de los huesos de las manos y de los pies, me acuerdo mucho, me quedó como muy grabado de la escuela. Las falanges, las falanginas, las falangetas. Sí, sí. Todas las partecitas de los huesos de los dedos de las manos, pero en este caso en los pies vamos a tener en el antepié 5 metatarsos y 14 falanges. Bien. Los metatarsos son 5 huesos alargados, cuya estructura es similar, pero con diferentes calibres, ¿ok? La parte final, que es más abultada, se llama cabeza, que articula con los dedos y es la que contacta con el suelo. Y la otra parte, se llama cuerpo. En el primer metatarsiano es el hueso de mayor calibre, es una de las articulaciones que más problemas puede sufrir, dado que es el que soporta las cargas. Entre otras formaciones encontramos a los juanetes y a los callos, ahí, en ese primer metatarsiano. Bien. Y del segundo al quinto metatarsiano son los que tienen un menor calibre y se articulan con su cabeza con su correspondiente dedo. Son los que están más propensos a sufrir alguna fractura. Vamos a encontrarnos con conflictos en relación al cambio de etapa, justamente a esto de crecer, de independizarse, de tomar una propia dirección. Y en caso de que sea el dedo gordo el del conflicto, ¿sí? Vamos a ver una oposición a la autoridad de la madre. El dedo gordo del pie está relacionado con conflictos con mamá. Sí, sí, en realidad todo el pie está... Lo miro acá a mi compañero de banco porque... Yo tengo operado el dedo gordo del pie izquierdo. Y ahora si nos da tiempo voy a contar ahí los 2 anclajes que encontré. Bien. Bueno, después tenemos las falanges. Para hablar de las falanges vamos a tener que empezar a hablar de los dedos, pero inicialmente podemos decir que hay 14 falanges en cada pie, en su base se articulan con los metatarsos, excepto el primer dedo, el dedo gordo, que solo posee 2, el resto cuentan con 3. Una se llama proximal, la otra se llama intermedia y la última se llama distal. Son conflictos las personas que padecen estos conflictos sienten culpabilidad por no haber estado allí o por haber estado lejos, problemas con el avanzar libremente y con soltura, miedo a la dirección que vamos a tomar y al avance y a poder avanzar. Esto es en sentido real y en sentido simbólico. No me siento con el valor necesario para tomar esa dirección, para avanzar, ¿sí? Me siento desvalorizado en esa decisión, en eso que quiero hacer. Bueno, y ahora vamos a hablar de los dedos del pie. Y entonces podemos hablar del dedo en forma de gancho, que me va a estar hablando del querer aferrarme, de querer quedarme enganchado de alguna manera, por eso tiene esa forma, ¿ok? Bien. El dedo gordo. El dedo gordo, que es muy importante para el mantenimiento del equilibrio del cuerpo, representa, como habíamos dicho antes, la obligación a la madre. Mi madre me obliga a. Es el dedo del ego, del yo quiero, la autoridad que tengo sobre mi vida. Y desvalorización por no saber buscar el mejor apoyo a la hora de cambiar de dirección. Bueno, yo como les dije, tengo operado el dedo izquierdo, en el dedo gordo izquierdo, porque el dedo tenía un halos rígidos, que se pone duro y no se puede flexionar y causa muchísimo dolor. Por eso me operé. Y obviamente que tengo el conflicto de confrontación con mi mamá desde siempre. Siempre confronté con ella. Y tengo el conflicto de no haber estado allí, porque cuando falleció mi mamá, si bien yo estuve en todo momento, cuando entró al sanatorio, a la guardia y falleció de un paro cardíaco, yo estaba estacionando el auto y siempre me tuve esa sensación de que cómo no estuve ahí, cómo no estuve en ese momento que fue el último momento para
para tomarle la mano y poderme despedir de ella. Y eso se tradujo en este conflicto que después apareció en mi biología. Nada de lo que nos pasa, ya sea en formato de síntomas o en formato de vida, de decisiones de vida, es casual. El segundo dedo representa los colaterales. Es el dedo del almacenamiento y acumulación de problemas. ¿Qué son los colaterales? Los colaterales son aquellos familiares del árbol que están a nuestra misma altura, hermanos, primos, pareja, compañeros de trabajo, esos son los colaterales. El tercer dedo tiene que hablar, nos muestra conflictos con la comunicación, justamente. Claro, por eso tiene que hablar. Conflictos con la comunicación, de circulación de la comunicación, de contacto, también relacionado con los colaterales, como les decía recién Gustavo. Y esta sensación, este sentirme desvalorizado porque no me siento amado, no me siento querido. ¿Okay? El cuarto dedo es el dedo de la injusticia, relacionado con problemas de la vesícula biliar, porque ahí termina el meridiano de la vesícula biliar. Esto es medicina china, y va a hablar de la cólera reprimida, de rencor e injusticia en relación a quién, si estamos hablando del pie, a la madre, y a algunos colaterales. Es el dedo de la duda. El dedo de la duda, mira. Y el quinto dedo, ¿sí? El más chiquitito, ese que está ahí intentando conectar con el piso, es el dedo del territorio, justamente, que según la medicina china tradicional, ahí termina el meridiano de la vejiga, o sea, el que marca el territorio, ¿ok? En relación al equilibrio también, al igual que el dedo gordo, sirven para estabilizarnos presionando sobre el piso, sobre el suelo. Y esto va a estar hablando de que debí mostrar mayor firmeza para tener ese equilibrio que me convenía. Exactamente. Eso es una síntesis. Hemos hecho un paseo por las extremidades inferiores y las caderas en este programa, muy, muy sintético, para tratar de darle la mayor cantidad de información. Llegamos justo y nos va a quedar un programa más pequeño, una saga más pequeña. Seguramente la acompañaremos no solamente con el casco, que es la cabeza, sino con lo que hay adentro. Es probable. Que como para poder trabajarlo todo, con los sentidos. Bueno, ya veremos cómo preparamos el programa. Pero nos vamos a centralizar en la cabeza. Y la cabeza, simbólicamente, está relacionado ¿con qué? Con lo que está más cerca del sol. Y el sol simboliza a papá. Exactamente. Así que bueno, vamos a hacer un programita relacionado a papá, a los conflictos con papá, relacionados con los conflictos de la cabeza, con los síntomas relacionados con la cabeza, ya sea con los huesos, que vamos a estar hablando de una desvalorización, y bueno, y con todo lo que hay adentro de ese casquito, como les decíamos recién. Bueno, y se nos terminó el programa, chicos, así que acá seguí recibiendo algunos mensajitos más. Está escuchándonos también Magalí González, Anita Rodríguez, que llegaron un poquito tarde para los saludos. Marcela Perrone, que también es consultora, que dice que aprende un montón con nosotros, así que gracias por estar ahí, por acompañarnos. Sabemos que de alguna manera estos programas, más allá de servirle a nuestros oyentes que por ahí no conocen tanto de lo que es la bioexistencia consciente, también es una gran ayuda para los que ya son consultores y por ahí están dando sus primeros pasos, para tomar ese impulso y animarse a ir a la consulta como consultores, que bueno, eso es un poco la propuesta. Bueno, nos estamos despidiendo hasta la semana que viene, Gustavo. Sí, así es, nos vamos a ver la semana que viene en el programa número 93. La próxima semana va a ser el 93. Y bueno, no sé, quizás tengamos algún... Les voy a contar, está así como un poco ido, porque hoy fue a consulta él, entonces está así como todavía medio vagotónico, y me mira como diciendo, ¿y qué está diciendo esta mujer? Pero bueno, ya se terminó el programa,
Les dejamos un gran cariño, les recordamos nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 1154940028. Nos ubican en las redes tanto en Instagram como en Facebook como Puentes para Despertar. Recuerden también nuestra página web www.puentesparadespertar.com.ar. Lo pueden seguir a Pablo en Instagram, Pablo Almazán, Humano Puente, que todos los días está subiendo unos videos hermosos, maravillosos, y que, bueno, por lo menos yo resueno muchísimo con eso porque es lo que amo hacer. Y bueno, nos despedimos, Gus. Así es. Hasta el próximo miércoles a las 20. Los esperamos acá en Puentes para Despertar. Que tengan una hermosa semana y a seguir sanando juntos. Chau, chau.